capítulo 8, el versículo 31 y 32 del Evangelio de San Juan. Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude a su palabra. Señor, gracias por este momento que nos permite abrir su palabra. Gracias, oh Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio. Años atrás, Señor, yo no quería ni podía estar en un lugar como este, pero solamente, Señor, ha sido por su misericordia y su bondad que me ha permitido estar ahora en medio de su pueblo. Obre, Señor, en cada vida de los que estamos en este lugar presente, que podamos darnos cuenta, Señor, de lo que es la libertad que usted nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdeme a exponer su palabra esta mañana correctamente. Ayúdanos a entenderla todos correctamente. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 31 dice, y el versículo 32 de Juan dice: digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y espero en el Señor que podamos estar aprendiendo de lo que estamos estudiando. Creo que para el culto de las mujeres se preguntó cuál era la carta que estábamos estudiando, ¿verdad? Y creo que las hermanas no sabían, algún hermano no sabía cuál carta era la que se estaba estudiando. Al preguntarle a un niño, creo que los niños saben cuál carta se está estudiando. Entonces, es importante, hermanos, que cada vez que nosotros vengamos a este lugar, vengamos con el propósito de aprender y de guardar en nuestro corazón lo que es la palabra del Señor, porque es para nuestro propio bien. Está en juego nuestra alma, está en juego el alma de nuestros hijos, está en juego el alma de nuestras esposas, está en juego el alma de los esposos, está en juego el alma de cada persona, porque como estamos viendo los días sábados, un día tendremos que ir a parar a un lugar donde solamente hay dos lugares: cielo e infierno, no hay un lugar intermedio, no hay otro lugar. Y entonces debemos de tratar, de anhelar, de aprender con lo que estamos viendo cada día de estudio. La carta, como hemos visto estos días anteriores, los 10 domingos, la carta de los Gálatas es conocida como la carta por los teólogos, por los estudiosos de la Biblia. La carta de los Gálatas es conocida como la carta de la libertad. Así se conoce esta carta, como la carta de la libertad, ya que el apóstol Pablo está haciendo una defensa. El apóstol Pablo era lo que se conoce ahora como, tal vez usted ha escuchado una palabra, apologista. Apologista es alguien que defiende profundamente las verdades, en este caso bíblicas. El apóstol Pablo era un apologista. Él está en este momento ejerciendo esa función como apologista, defendiendo la verdad sobre la libertad por medio de la gracia de Cristo. Entonces, hemos visto cómo el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que había experimentado la salvación y habían escuchado el evangelio por medio de la gracia. Habían escuchado un evangelio que era un evangelio no de obras, sino un evangelio de fe y por medio de la gracia ellos habían sido salvos. Pero tristemente muchos de ellos estaban en peligro de ser arrastrados, y otros ya habían sido arrastrados y ya habían vuelto a una esclavitud innecesaria, a una esclavitud no necesaria para hacer lo que Cristo quería que fueran. Por ejemplo, veamos el capítulo 4 de Gálatas, dice el versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, dice el versículo 8.
capítulo 4, versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza son dioses, no son dioses. Eran esclavos de la idolatría, estos hermanos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, por medio del Evangelio, por medio del Evangelio de la gracia, por medio del Evangelio de la fe, él pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está diciendo el apóstol Pablo: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Débiles, pobres, rudimentos, o sea, sin ningún poder para poderlos salvar, como los había salvado el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí tenemos una defensa de lo que es el Evangelio de la gracia por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es de qué se refiere? Lo referimos con Evangelio de la gracia y Evangelio de la ley. El Evangelio de gracia, y las obras de la ley. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Evangelio de la gracia y por medio de las obras de la ley? Ya lo hemos enseñado antes acá, ya lo hemos mencionado y lo hemos tratado de enseñar. Y todo comienza con la ley dada a Moisés. La ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí fue dada para el pueblo de Israel en aquel monte. Dios sacó al pueblo de Egipto, y luego de haber sacado al pueblo de Egipto, Dios dio una ley, y esa ley era una ley divina, y también es una ley también que es moral, para poder enseñarle al pueblo la manera como debía de vivir. La ley es lo que hace. La ley enseña a las personas. La ley le dice a las personas lo que deben de hacer, pero la ley no da el poder para hacerlo. La ley enseña a las personas y dice a las personas lo que deben de hacer, pero nunca da el poder para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice rudimentos débiles y pobres rudimentos, débiles y pobres rudimentos. No es que la ley fuera débil en sí, no es que la ley fuera pobre en sí, porque la ley es santa, perfecta. El gran problema estaba en la humanidad, en el hombre. Entonces la ley era lo que decía, lo que debían de hacer, pero la gracia le enseña al hombre lo que Dios ya hizo por él. El Evangelio de la gracia enseña al hombre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí está la esclavitud. La esclavitud está en que el hombre nunca puede hacer lo que la ley demanda. El hombre, el ser humano, nunca puede cumplir lo que la ley demanda, por más que el hombre quiera cumplir. Y ahí es donde entra las excusas de los incrédulos cuando los evangelizamos. Porque los evangelizamos muchas veces confrontándolos con la palabra de Dios, con lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe tener dioses ajenos, la ley prohíbe mentir, la ley prohíbe robar, la ley prohíbe mirar con codicia, la ley prohíbe todo ese tipo de cosas. Y cuando confrontamos a los incrédulos, ellos rápidamente, ¿qué dicen? Y usted nunca lo ha hecho. Usted nunca ha hecho todo lo que me está diciendo. Esa es la defensa de ellos. La respuesta es sí, pero hay alguien que nunca lo hizo, y ese alguien es Cristo. Y como Él murió por mí, Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Y ahora, como veremos en Gálatas, le podemos decir a esas personas: yo estoy en Cristo. Y entonces Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces Él pagó la ley, Él pagó lo que la ley demandaba, y entonces ahora yo puedo ser libre. Entonces los hermanos estaban experimentando esto. Ellos habían experimentado el Evangelio, habían escuchado el Evangelio del apóstol Pablo, pero se estaban metiendo estas personas, y querían que los hermanos dejaran de creer lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos que no caigan, aquellos que todavía no habían caído, que no caigan, que no sean infectados. Y a los que ya habían sido infectados,
que salgan inmediatamente del error que están cometiendo. Veamos ahí donde nos quedamos el domingo pasado, Gálatas capítulo 2, dice el apóstol Pablo: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué el apóstol Pablo relata lo que había sucedido cuando subió a Jerusalén? Bueno, Jerusalén era, para así decirlo, donde estaba el centro de la iglesia, para así decirlo. Ellos lo miraban de esa manera. Los judíos cristianos miraban Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, como la madre de todas las iglesias, como donde estaba la élite de la iglesia. Entonces, acá en los Gálatas habían llegado unos judíos que no eran cristianos, sino eran personas malas, como vimos los primeros sábados, y ellos decían: tienen que circuncidarse porque Moisés lo demanda. Y yo le expliqué eso, un evangelio de ley y de gracia, 50 y 50. Entonces el apóstol Pablo dice: yo fui a Jerusalén, iban conmigo 2 personas, una de ellas era Bernabé, que era judío, pero también iba conmigo un griego. Los griegos eran 100% gentiles. Tito era un griego, no era un gentil, un judío. Y entonces él no era circuncidado, sino era un hombre incircunciso con respecto a la carne. Él era incircunciso con respecto a la carne, no lo habían circuncidado a los 8 días. Y entonces el apóstol Pablo los lleva a los 2 ellos, y dice el apóstol Pablo que subió conmigo Tito, y subí según una revelación. O sea, Cristo, el Señor, lo mandó, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me reuní con los más grandes, para así decirlos, con los que estaban a cargo de la congregación en Jerusalén, para ver en privado qué ellos me decían con respecto a mi evangelio, al evangelio verdadero que él estaba predicando. Y entonces dice, ellos tenían cierta reputación, y llegó con Tito, con el incircunciso. Y entonces el incircunciso, repito, según la carne, pero él era un cristiano verdadero. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué significa? Querían que se circuncidara, pero Pablo no permitió que se circuncidara, y explicó en privado el evangelio a los que tenían cierta reputación, o sea, a los hermanos que estaban ahí. Él les explicó el evangelio en privado, y ellos llegaron a la conclusión que el evangelio que Pablo tenía era un evangelio correcto. No necesitaba Tito circuncidarse. Lo dejaron llegar donde estaba ellos, estuvo reunido con ellos, y para ellos un gentil era una persona inmunda. Pero cuando él les habla en privado el evangelio y les presenta a Tito y les dice, él es un griego, entonces en ese momento seguramente tuvieron que haberle dicho, necesita circuncidarse, pero el apóstol Pablo dice, no. Y entonces dice, no lo pudieron obligar a circuncidarse, o sea, entendieron de que él había nacido de nuevo verdaderamente, no necesitaba la circuncisión, era salvo. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, dice, o sea, no lo obligaron a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El apóstol Pablo les está poniendo como ejemplo a los hermanos en Gálatas. Los hermanos en Gálatas estaban cayendo en una esclavitud forzada de obras. Tenían que hacer obras para poder ser verdaderamente libres, les decían ellos. Y entonces el apóstol Pablo les quiere comparar lo que él había experimentado, lo que los hermanos habían visto, lo que los hermanos habían experimentado con respecto a no volver a la esclavitud. Dice que habían metido falsos hermanos. Entre medio de la congregación habían falsos cristianos.
estaban introducidos, escondidas, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, él está diciendo, ellos tienen cierta reputación, pero no eran más que el apóstol Pablo. O sea, el evangelio que les ha enseñado a los Gálatas es el evangelio dado por la persona de Cristo. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Sabemos esto, el apóstol Pedro fue mandado por el Señor a los judíos, a predicar a los judíos. No significa que si encontraba un gentil, no le tenía que predicar. Vemos el caso de Cornelio, él fue, obedeció y les enseñó el evangelio. Pero la obra que se le había encomendado al apóstol Pedro era directamente con pueblo judío, y al apóstol Pablo con pueblo gentil. Pero no habían dos evangelios, había solamente un evangelio, y era el evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Entonces aquí nosotros vemos que él está diciendo que tanto el poder que ha obrado en Pedro como apóstol ha obrado también en él. Y dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí el apóstol Pablo, como digo, está dando una defensa de lo que es el evangelio de la gracia. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos a esto a nuestra vida? Los Gálatas enfrentaron el judaísmo, se estaban enfrentando, los querían judaizar. Ahora, nosotros no enfrentamos, como dije aquel día, el peligro a los judíos. Los judíos no están preocupados por nosotros. Los judíos no están preocupados por nosotros. Ellos viven su vida y están en su religión, están en su propio mundo, y a ellos les interesa que lo respeten a ellos, y ellos están alejados de nosotros. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando nosotros? El problema que estamos enfrentando nosotros es, como dije, sectas, ecumenismo, el liberalismo y los movimientos carismáticos. Es el peligro que nosotros nos enfrentamos. Las sectas, el ecumenismo, el liberalismo, los movimientos carismáticos. Y es algo que las personas están siguiendo y los está arrastrando, como los hermanos de Galacia. Hay un montón de prácticas anticristianas en el día de hoy que parecen inofensivas y hasta agradables, pero llevan a ver a Cristo como insuficiente e incapaz. Hay un montón de prácticas en este momento que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y las vemos como inofensivas, se ven como agradables, pero llevan a ver a Cristo como insuficiente e ineficaz. Esas son las prácticas que nosotros estamos viendo hoy en día, que se ven como inofensivas. Por ejemplo, los hermanos estaban diciendo, necesitan hacer esto aparte de lo que ya ha sucedido en sus vidas para poder ser libres. Ustedes no son libres totalmente. Ustedes todavía están muertos en sus pecados. Todavía son personas pecaminosas y todavía no tienen la libertad. Necesitan algo más para poder ser libres. Eso es lo que le decían los hermanos a los que estaban en Galacia, a los Gálatas. Y entonces usted va a escuchar algo en nuestro tiempo, como lo que nosotros estamos escuchando muy comúnmente, las maldiciones generacionales. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado las maldiciones generacionales? Hay libros muy vendidos que se llaman las maldiciones generacionales. ¿A qué se refiere esto? Si el papá fue borracho, el hijo será borracho también. Si el hijo fue borracho, el nieto será borracho, el bisnieto será borracho. Y entonces se está predicando sobre las maldiciones generacionales. Libros muy vendidos. Usted va a escuchar esto, que necesita ir a un encuentro. Necesita ir a un encuentro para poder ser libre.
¿Lo ha escuchado? Que necesita ir a un encuentro, retirarse a un lugar y estar en un encuentro. Y entonces ahí se prende una fogata y cada quien escribe lo que ha hecho, los pecados que todavía están ahí, aquellos pecados. Y entonces los ponen en un barril con fuego y se queman los pecados. Y ahí está todo quedando. Usted va a escuchar que necesitan tener un encuentro ahí en ese lugar para poder ser verdaderamente libre. Usted va a escuchar que se dice que hay que hacer un pacto con Dios. Hay que hacer un pacto con Dios. Que hay que hacer un pacto con Dios para salir de la calamidad que usted se encuentra, para salir de la situación que usted se encuentra. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Bueno, todas esas cosas y muchas más que veremos son totalmente anticristianas. No son bíblicas y no son verdaderas. Hacen ineficiente e incapaz el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué la gente cree esto? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por nuestra propia pereza, por no estudiar la Biblia, por no leer la Biblia como debemos de leerla. Entonces fácilmente la gente es arrastrada, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, las mujercillas son arrastradas por los falsos maestros, porque siempre están ahí, pero nunca aprenden nada. Siempre están ahí y nunca aprenden nada. Son arrastradas por ellos porque nunca terminan de conocer. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Porque hay necesidad de darles siempre leche cuando ya fuera tiempo de comer comida sólida. Parece inofensivo, pero algunos de ustedes dudan cuando escuchan esas predicaciones. Yo sé que algunos de ustedes dudan. Algunos de ustedes le creen a Cas Luna. Algunos de ustedes le creen a Jesús Adrián Romero, le creen a Marco Wiga. Algunos de ustedes le creen a Joel Austin, a Benny Hinn y dudan si es verdad la palabra del Señor y creen en esos mentirosos farsantes. ¿Qué significa? Están en peligro unos de ustedes. Y lo veremos en el texto que continúa, que aún una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es decir, yo no voy a caer en eso, hermano. ¿Qué le pasa? Yo tengo años de estar aquí, yo conozco, soy bautizado, mire esto y lo otro. No me importa lo que usted haya hecho, usted puede caer. El apóstol Pedro, el hombre que fue puesto como líder para la iglesia, cayó en este error. El capítulo siguiente se le dice, el apóstol Pablo le dice, eres un hipócrita. Pedro, estás actuando hipócritamente, has arrastrado la hipocresía a Bernabé también, porque estás creyendo lo que están diciendo los de que quieren esclavizar a los hermanos en la esclavitud del judaísmo. Entonces todos estamos en peligro. Algunos de ustedes creen en las maldiciones generacionales. Algunos de ustedes quieren pactar con Dios. Déjeme decirle que el hombre nunca puede pactar con Dios. Ningún hombre puede pactar con Dios. Dios pacta con el hombre. Porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Siempre que encontramos un pacto en la Biblia, es Dios pactando con el hombre. Es Dios pactando. El libro de Hebreos dice que siempre se tiene que haber dos. Pero dice, pero Dios es uno. ¿Qué significa? Nadie puede pactar con Dios diciendo yo quiero pactar con Dios. Dios dice yo voy a pactar con el hombre. Y lo encontramos en todas. Dios ha hecho pactos, sí, pero Él ha determinado, yo pacto con Él, yo pacto con Él. Por ejemplo, cuando Abraham, en el tiempo antiguo, cuando se hacía un pacto en el tiempo antiguo, se ponía piedra, una piedra, otra piedra, o se mataba un animal y se ponía la mitad a este lado y la mitad a este lado, y entonces decían, vamos a respetar este trato que vamos a hacer. Se daban la mano y decían, nadie podrá tocar esta parte de este terreno. Entonces ponían las dos piedras, o ponían los dos animales, y los dos pasaban en medio de los dos animales para poder sellar ese trato, ese pacto que habían hecho hombre con hombre. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿Qué sucedió cuando Dios hizo un pacto con Abraham? ¿Quién pasaba en medio de los animales divididos? ¿Quién? No pasó Abraham. Solamente pasaba una llama de fuego. Una llama de fuego. Era Dios solamente Él pactando, diciendo, ¿por qué? Porque sabía que Abraham lo iba a romper. Abraham lo iba a quebrantar. Pero entonces estamos en un momento donde la gente dice, vamos a hacer pacto con Dios. El pacto, usted tiene que hacer un pacto con Dios en este momento y ese pacto lo ayudará a experimentar este tipo de cosas. Estamos escuchando a un montón de gente que la tienen asustada por las maldiciones generacionales. Su abuelo se quebró, usted también se va a quebrar. Es verdad, eso están diciendo. Su abuelo se quebró, su bisabuelo se quebró, usted también se va a quebrar. Su bisabuelo murió ahorcado y usted va a morir ahorcado si no rompe con esta maldición generacional. Entonces tiene que hacer esto para romper con esta maldición generacional. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Sabe qué están haciendo? Están esclavizando a las personas. Las tienen esclavizadas. Les están diciendo, si usted no habla en lengua, usted nunca ha experimentado el Espíritu Santo.
nunca ha sido sellado por el Espíritu Santo. Tiene que hablar en lengua para ser sellado el Espíritu Santo, porque debe de hablar en lengua la persona para demostrar que ha sido sellada por el Espíritu Santo. ¿Y qué monta la persona? Yo lo experimenté cuando en la iglesia que estuve. Yo lo experimenté y sentía que yo estaba mal. Que porque yo no podía experimentar lo que los otros experimentaban. Escuchaba que otros hablaban en lengua, que otros hacían. Y yo hacía esto, yo pedía, quería, rogaba al Señor. Me frustraba porque no lo podía hacer hasta que luego entendí lo que la Biblia verdaderamente enseña. Que eso es un don que Dios da. Era un don que Dios daba. En este momento ha cesado y Dios lo daba a quien Él quería. El apóstol Pablo lo dice claramente en la carta a los Corintios: no todos hablarán lengua, no todos profetizarán, no todos interpretarán. Era un don que Dios daba, pero le está enseñando a la gente: usted tiene que hablar o usted no es un verdadero cristiano. ¿Cómo está la gente? Esclavizada. La gente está esclavizada. La gente está esclavizada porque no han entendido lo que verdaderamente es el Evangelio. En ese riesgo estamos nosotros. Ese peligro corremos nosotros como iglesia, como personas que estamos en Cristo. Corremos el peligro de ser manipulados, de ser llevados a una esclavitud dada por un hombre. Otra cosa, estamos en un tiempo donde los pastores reclaman más honra para ellos que para Dios. Estamos en un tiempo donde los pastores reclaman más honra para ellos que para Dios. Y entonces los pastores son más honrados, son más glorificados que ellos, que Dios mismo, porque es lo que están demandando. Entonces la gente se les dice: si usted no permanece en este lugar, si usted no está en este lugar, si usted no hace esto que se le dice con respecto a las cosas que están haciendo, dice, no lo hace, usted caerá bajo una maldición. Usted caerá bajo una maldición. Y la gente está temerosa ahí y dicen: no podemos hablar del siervo del Señor. No podemos hablar del ungido del Señor. ¿Cómo están? Están esclavizados. Están esclavizados. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? La palabra nos enseña que Cristo se hizo maldición por nosotros para quitar la maldición de nosotros. ¿Qué maldición? Toda maldición. Cada uno de los que estamos en este lugar estamos bajo una maldición, y esa maldición era suficiente. No necesitábamos maldiciones más pequeñas. Esa maldición era total. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destinados a ir al infierno. Estábamos destinados a recibir el castigo, la ira de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cristo se hizo maldición para quitar la maldición de nosotros. ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa? Sobre mí no hay ninguna maldición. No hay ninguna maldición. Ha sido quitada totalmente. Mi abuelo fue un gran borracho. Mi padre fue un gran borracho. Mi abuelo fue borracho. No tengo por qué ser borracho si estoy en Cristo. Mis hijos no tienen por qué ser borrachos si vienen a Cristo. Pueden experimentar el alcoholismo, lo pueden experimentar, pero si vienen a Cristo, en ese momento cada cristiano, ese tipo de cosas quitadas, la maldición del pecado es quitada. La maldición del pecado es quitada. Yo no tengo que hacer pactos con Dios. Un último pacto hubo, el que se registra en la palabra del Señor, y lo hizo Cristo. Es el último pacto, el que se encuentra. Él fue el pacto. Este, dice, es el nuevo pacto. El pacto que había sido anunciado. Todos los pactos que habían habido. Los pactos que fueron en el huerto del Edén. Los pactos que hubo con Noé. El pacto que hubo con Abraham. El pacto que hubo con David. El pacto que hubo con Salomón. Llevaba un perfecto pacto, y el pacto era Cristo. Y Él dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es mi carne que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto, el pacto que se había prometido. Ya nosotros no necesitamos pactar con Dios, porque nuestros pactos no tienen ningún valor. No tienen ningún valor, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Sí, comprometernos con Dios. Comprometernos con Dios. Decirle a Dios que nos ayude para hacer esto. Querer cambiar nuestras actitudes. Pero no hacer la locura que están haciendo algunos. Agarre una piedra y póngala allá, y ponga ahí una piedra y esté como Jacob lo hizo. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Haga esto, haga lo otro, haga aquello, haga aquí, haga allá, haga aquí. Vaya a pegar unos golpes a un palo, ponga una señal ahí, anote esto en tal lugar que haya hecho pacto para poder salir de lo que usted está. No, usted no necesita nada de eso. Usted no necesita ir a un encuentro. Usted no necesita ir a un encuentro, no necesita ir a vomitar, no necesita ir a quemar papeles. Eso es un juego.
Eso es un juego, eso es para payasos. Eso no es verdad. Eso es algo, si es verdad, ¿por qué cobran para poder liberar a alguien en primer lugar? 200, 150 dólares, 200 dólares para poder ir a tal lugar, para poder sacarlo de la esclavitud del pecado. Hace unos días vi a una persona que había estado en la iglesia donde nosotros anduvimos un día y llegó al trabajo y me vio y me dice, acabo de estar en Honduras. Tuvimos un mes de ayuno y poder. Fuimos con el pastor y liberamos endemoniados. Y me enseñó el celular, miraste endemoniada, y me la enseñó en una casa de adobe, una mujer encadenada, muy feo, aquello que se miraba y aquel espectáculo y todo. Y él ahí, yo lo había conocido su trayectoria en la iglesia. Y yo viéndolo ahí con respeto porque sentía vergüenza por él, sentía vergüenza por mí mismo por estar viendo aquello. No le creía en ningún momento, pero la mujer gritando y todo ahí, mirá este poder y vimos poder de Dios. En ese momento venía una mujer norteamericana muy bonita trotando. Y él dejó de estarme contando por seguirla viendo. Sí, mirá, y esto estuvo muy poderoso. Y le dije yo a él, pero ¿cómo le sacó a ella esto si usted no se puede sacarlo de usted mismo? El mal espíritu de la lujuria. Entonces, ¿cómo está usted diciendo que ha sacado esto? Y me dijo en ese momento, es que con vos no se puede hablar, nunca se puede hablar con vos, no tomas nada en serio, no le crees nada a uno. No es verdad, es lo que debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. Debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. No lo que un hombre está diciendo que hará. Nosotros somos, si estamos en Cristo, hermanos, yo les pregunto en este momento, por ejemplo, ¿quiénes si mueren en este momento van para el cielo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Levanten la mano los que van para el cielo si mueren en este momento. Mira, hay varios que tienen el privilegio que no van para el cielo. O sea que van a quedar siempre con el privilegio aquí. La hermana Lugo, la que primero le dijo así, la hermana Lugo rápido, automático, rápido. ¿verdad? Hermanos, si estamos en Cristo, vamos para el cielo. Yo no estoy preguntando si usted es perfecto. Estoy preguntando si cree usted verdaderamente en Cristo. Usted es libre. Y es libre de lo que lo deja no ir al cielo, y es el pecado. Esa es la libertad que habían experimentado los hermanos en Galacia. Pero le estaban diciendo, ¿sabe qué le estaban diciendo? Se deben de circuncidar, lo vamos a ver después. Deben de guardar el sábado. Deben de dejar de comer estas carnes que son inmundas. Deben de dejar de hacer esto, deben de dejar de hacer esto, deben de hacer esto, deben dejar de hacer esto, deben de dejar esto. Y entonces ellos querían hacerlo de esa forma, pero estaba el gran problema. Nunca iban a poder hacer, porque no hay ninguno que ha podido cumplir la ley. Entonces, ¿qué eran? Esclavos de la ley y del pecado. Y esclavos sin necesidad, porque ya la esclavitud se les había quitado, según lo que hemos leído en Juan. El que conoce la verdad es verdaderamente libre. Cuando usted escucha a esos mentirosos de generaciones, de maldición de generaciones, que haga esto para poder salir de esta situación, que usted tiene este pecado y tiene que hacer esto para poder salir, ir a un encuentro, un preencuentro, un superencuentro, un reencuentro, porque así es, va en aumento, usted tiene que ir, pagar y todo esto, y si no, no va a salir de esto. Usted solamente tiene que ir a una persona si está en Cristo, y tiene que ir a Cristo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote. Correr a Cristo y pedir perdón por lo que hemos hecho mal, por aquello que todavía nos atrae, por aquello que todavía es perverso en nosotros, y pedirle que sea quitado, y Él lo quitará viendo nuestra perseverancia. Ya no necesitamos hacer lo que hombres están diciendo que necesitamos hacer. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya no necesitamos pedirle al Señor tener manifestaciones del Espíritu Santo con respecto a lo que ellos enseñan. La manifestación más grande que nosotros necesitamos del Espíritu Santo es la santidad en nuestra vida. Esa es la manifestación más grande. La gente está buscando milagros, la gente está buscando manifestaciones, la gente está pactando para tener esto, para tener lo otro, para hablar esto, para decir aquello. Mucha gente que ha hecho milagros, que ha hecho otras cosas, no entrará en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor.
Ellos dirán, en tu nombre hicimos esto, echamos demonios. En tu nombre hicimos aquello, profetizamos, hicimos, y le dirá, yo no los conozco. Pero nunca se dice que alguien que ha llegado diciendo, yo soy santo por medio de Cristo, se le ha dicho, no puedes entrar. Solamente necesitamos un solo requisito para poder entrar al Señor, o dos, fe, santidad. Y es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, pero es lo que menos se está hablando en este momento. Se habla de muchas cosas, pero no se habla de lo más importante. Entonces la iglesia estaba en peligro y nosotros estamos en peligro también. Yo sé que ustedes miran televisión, yo sé que ustedes miran video. Por ejemplo, escuchaba una de las herejías más grandes de Cash Luna. Una de las herejías más grandes de Cash Luna. Hace poco, no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero sí tienen una idea. Dijo él, esta semana creo que vi el video y dice, este hombre dice, si Cristo hubiese pecado, Él hubiese muerto. Él hubiese muerto si hubiese pecado. En primer lugar está diciendo, Cristo podía pecar. Cristo no podía pecar. En el desierto Él fue probado no para ver si iba a pecar, sino para demostrar que no podía pecar. La tentación de Cristo vino de afuera hacia adentro, no vino de adentro hacia afuera como nosotros. Pero Él está diciendo, lo primero que Él dice, Cristo podía pecar. Lo segundo dice Él, Cristo, Dios dice, Dios prefiere morir con nosotros que vivir sin nosotros. Así dijo esta semana. Dios prefiere morir con nosotros que vivir sin nosotros. ¿Qué está diciendo? Dios no puede existir sin nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y la gente aplaudía. Algunos de ustedes pueden llegar a escuchar cosas como eso y decir, es interesante esto, tiene razón en esto. Como que la iglesia allí donde estamos nosotros puede decir, es mucho aburrida, se está hablando solamente de cosas muy pasadas de moda, de lo antiguo y todo, quiero experimentar lo que este hombre está diciendo. Y entonces ahí somos arrastrados por el error y volvemos a la esclavitud donde hemos sido rescatados. Es por eso la importancia de enseñar la doctrina, que podamos darnos cuenta que estamos rodeados de falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas que están diciendo hay que hacer esto conforme a sus propios deseos. Solamente debemos seguir a alguien y ese alguien es Cristo Jesús. Y solamente hay un manual y un mapa para poderle seguir y es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Aquí está lo que usted necesita. Hay muchos buenos libros y hay muchos buenos libros de la sana doctrina. Hay muchos buenos libros, pero no hay ninguno mejor que este.